¿Qué tal? Te doy la bienvenida otra vez a este canal de Seduce tu Vida, donde hablamos un poquito de comunicación, relaciones, desarrollo personal y todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal o profesional. Y vamos a hablar del tema estrella, del tema que hizo surgir esto de Seduce tu Vida o este canal, que es el tema de la seducción. Sabéis que todas las formaciones, todo lo que hablo está centrado mucho en salir de nuestra zona de confort, sentirnos empoderados y el cambio. Bueno, ¿qué mayor ejemplo hay que la seducción, no? Lo que pasa es que antes de nada me gustaría hablar de esa palabra, de seducción. Tenemos todavía algunas reticencias, ¿no? Y pensamos que la seducción es ligar. Le quitamos peso, no lo sé, bajamos un poquito esa palabra tan maravillosa y que engloba tanto arte y tanta sabiduría de conocer a la otra persona, de conocer la comunicación no verbal, de conocer su comunicación. Lo degradamos un poquito y parece que es simplemente, bueno, yo lo que quiero es conocer a alguien y llevarme a la cama. No por lo menos aquí en este canal. Vamos a hablar de la seducción desde un punto de vista mucho más artístico, mucho más relacionado con las emociones, el arte de la seducción, el arte de comprender a la otra persona, de visualizarla y de conectar con ella, que me parece un mundo apasionante. Entonces, hoy simplemente te quería hablar de esas 5 fases de las que siempre hablo, porque en toda seducción se dan siempre esas 5 fases. Lo que pasa que en muchas ocasiones pasamos de una a otra en una única acción, en varias, es decir, se pueden dar varias fases simultáneamente. Y es bueno, pero es que seducir, da igual que seas hombre, que seas mujer, que te gusten los hombres, que te gusten las mujeres, que te gusten ambos, da igual, porque la seducción pasa por el comportamiento humano. Es verdad que hay temas que tienen que ver más con la energía masculina y otros con la energía femenina. Pero aquí no estoy hablando de género, porque seguro que conoces pues, mujeres con mucha energía masculina y hombres con mucha energía femenina. No tiene nada que ver. La seducción puede ser un arte totalmente generalizado si nos basamos en estas 5 fases, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría, si te interesa esto de lo que vamos a hablar, puedes escribirme, tengo un pequeño curso que a lo mejor te interesa y saber un poquito más, porque aquí solo te voy a dar unas pinceladas de lo que supone una seducción en toda regla. La primera fase es la fase de ser vista. Necesitamos que la otra persona note nuestra presencia, ¿no? Que nos vea o que nos oiga o que nos sienta. Necesitamos que la otra persona sepa que existimos, ¿no? Da igual si es fugaz ese encuentro o durante mucho tiempo. Es decir, podemos ser compañeros de trabajo y vernos todos los días o puede ser caminando por la calle, me he cruzado con una persona, ¿no? Pero te tiene que ver para que haya una seducción, para que haya una conexión, tienes que ser visto. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay muchas maneras. Por supuesto, lo que pensamos, el primer instante es pues la imagen, pero hay muchas formas de ser percibido, no tanto visto, sino percibido, porque puede ser por la voz. ¿Cuántas veces no nos han seducido por esa voz, ese cantante o ese doblador o ese locutor de radio, ¿no? Y simplemente la voz, ya sabes que esa persona tiene toda tu atención, ¿no? Entonces, hay muchas formas de ser percibido, pero obviamente la más básica sería la imagen. También podemos incluir en ese punto de ser vistos el movimiento. Imagínate, por ejemplo, que estás en un bar, ¿no? Y hay muchísima gente. Claro, ¿cómo se va a fijar en ti, ¿no? Esa persona. Puedes hacer muchas cosas para que se fije.
Pero una cosa que hacemos, además lo hacemos inconscientemente, por ejemplo, cuando nos retocamos el pelo, cuando miramos a alguien que nos gusta o nos tocamos o hacemos algún tipo de movimiento, aparte de tener otras connotaciones, estamos moviéndonos, valga la redundancia. Y eso, como seres primitivos, nos llama la atención. Es decir, si estamos en un sitio donde todo el mundo está sentado, lo que nos va a llamar la atención es esa persona que se levante. Así que aquí te dejo unas pistas. Hemos hablado de la imagen, hemos hablado de la voz, hemos hablado del movimiento y hay mucho más. Y ya pasaríamos a la fase 2. Imagínate que has visto a esa persona, te ha visto esa persona, sabéis que existís los dos. Bueno, ahora tenemos que percibir esas señales, tenemos que interpretarlas, ¿no? Y aquí es donde entra al juego la comunicación no verbal. Es decir, ¿qué nos está diciendo esa persona? Esa persona ya sabe que existo porque me está mirando, por ejemplo, o porque me ha dicho algo, aunque vamos a mantenernos en simplemente la distancia, ¿vale? Para seguir con esas 5 fases de la seducción. Ya nos hemos visto, sabemos que existimos, los dos somos conscientes de la presencia, pero ¿qué nos está diciendo la otra persona? ¿También le gustamos? ¿También quiere hablar con nosotros? ¿También quiere seguir a ver si hay conexión o no? Bueno, pues para eso hay un mundo enorme de comunicación no verbal, pero te voy a dar unas pequeñas pistas. Todo lo que sea cerrarse, por ejemplo, tú estás mirando a una persona, yo soy la otra persona, y me voy girando o me voy cerrando o voy impidiendo esa comunicación visual, todo lo que sea impedir esa visión es, por supuesto, impedir que esa vaya a más, que haya más conexión, es decir, que te acerques, no te acerques. Si ves que que se está escondiendo, que se está cerrando, que de moverse se ha quedado paralizado, o sea, estaba bailando y ya la ha dejado de bailar porque la estabas mirando, por ejemplo, ¿no? Eso es básicamente movimientos de no te acerques, mejor no, no estoy interesada, o que pueden ser incluso involuntarios, ¿eh? Muchas veces esto lo hacemos sin darnos ni siquiera cuenta. Pero luego hay movimientos de acercamiento, es decir, esos movimientos o esos gestos que tenemos que buscar si lo que queremos saber es que vamos por buen camino. Y eso son todo lo que tenga que ver con gestos de apertura. Es decir, si esa persona de repente pues se gira y ya está más enfrente a ti, aunque sea en la distancia, si además te sonríe, que hay mayor apertura o de hola, ¿qué tal? Que una gran sonrisa. La mirada, ¿no? Todo lo que venga a ser movimientos o gestos de hola, te puedes acercar, ¿vale? Es verdad que dicho así es minimizarlos mucho o generalizar mucho, pero bueno, para eso primero te puedes hacer mi curso y segundo hay un entrenamiento, ¿no? Pero déjate guiar también por tu intuición, porque nosotros como seres sociales también sabemos reconocer sin darnos cuenta esa comunicación no verbal. Y si no, otro tip, si no sabes lo que significa un gesto, hazlo tú. Cuanto más exacto sea ese gesto que estás imitando, más sabrás qué significa, porque tu cuerpo está conectado con tu mente. Entonces, si cambiamos la forma en la que nuestro cuerpo se ha posicionado, también cambia nuestra forma de pensar. ¿Sí? Pero vamos a centrarnos en movimientos de me cierro o me giro o me oculto, todo lo que sea, no te acerques, y movimientos de apertura. Si los gestos además son como abiertos, ¿no? Es hola, ¿qué tal? Si por ejemplo además se ha quitado la ropa, el abrigo, ¿no? El jersey, por ejemplo. Todo lo que sean movimientos de apertura es, bueno, en principio te puedes acercar, ¿no? Después pasábamos a la fase 3, que para mí es mi favorita, porque es la proxémica. Es decir, todos esos significados sobre la disposición espacial de las personas. Es decir, no es lo mismo hablar a una persona justo enfrente de ti que hablarla aquí, que hablarla aquí, que hablarla aquí, por ejemplo.
tienen un significado totalmente distinto. Además, hay gente que necesita ponerse súper cerca para hablar, hay gente que necesita un espacio y hay gente que mucho más espacio. Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con tu seguridad, con tu forma, tu personalidad, tiene que ver con tu cultura, tiene que ver con un montón de cosas. Pero cuando nos atrae una persona, tendemos a cortar esas distancias, consciente e inconscientemente. De hecho, incluso cuando tenemos un obstáculo en medio, imaginaos que pues, estamos en una cena con mucha gente y nos gusta la persona que está enfrente. Nuestros gestos, aunque nosotros no nos podamos acercar, se van a ir acercando a esa persona, ¿no? Y van a ir como a intentar tocar, ¿no? Seguro que te has fijado alguna vez, pues oye, pues, que estás mirando a una persona que te gusta y resulta que antes que estaba como a 10 metros, ahora mismo está a 2,5, está al lado. ¿Por qué? Porque inconsciente o conscientemente nos acercamos a eso que nos atrae, que nos gusta. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, pues para salir por la puerta, hay veces que hasta damos un rodeo para pasar cerca, ¿no? De esa persona que nos atrae, que nos gusta. La proxémica es maravillosa. Y aquí te doy otro tip. En los laterales se acorta. Así que, es decir, no es un círculo. Nuestro espacio personal no es un círculo. Entonces, si no sabemos leer muy bien la persona y sobre todo para evitar pues, que la otra persona también se alarme, ¿no? De que nos ponemos directamente enfrente cuando no nos conocemos, lo mejor es hablarle de lateral. Por eso una zona buenísima, por ejemplo, cuando salimos de fiesta, para hablar con alguien que esté en una barra. ¿Por qué? Porque no tenemos el obstáculo delante, no tenemos a la persona delante, entonces evitamos esa sensación de agobio, de imposible huida, ¿no? Que en nuestro cerebro piensa cuando se nos pone algo delante. Entonces, la barra da mucho juego a la hora de hablar desde un lateral. Luego ya, pues dependiendo de cómo vaya surgiendo, eso pues hace que nos vayamos girando hacia un lado o hacia otro. Pero qué importante la proxémica. Las personas que se atraen se van acercando, incluso en los gestos. Y de ahí pasamos a la cuarta fase, complicadísima, complicadísima, porque esta es la fase verbal. Es decir, aquí es donde hablamos, aquí están nuestras habilidades comunicativas, nuestras herramientas, qué sabemos decir, cómo sabemos decirlo, con esos silencios, con ese tono, todo influye. Cómo lo digamos es mucho más importante que lo que estamos diciendo. Y si queremos llamar la atención de la otra persona, también deberemos dar su espacio. Es decir, a todos nos gusta que nos presten atención, que nos den tiempo para hablar, por ejemplo. Mira de algunos de los vídeos que tengo colgados sobre temas o puntos antiseductores, por favor, muy importante. Hay cosas que directamente, aunque hayamos hecho todas estas fases, ya vamos hasta la cuarta, muy bien, lo hemos hecho muy bien, la proxémica, todo, podemos fastidiarla en esta fase porque es muy complicada, ¿no? Pero es complicada porque nosotros queremos hacerlo complicado, queremos decir la frase más interesante o queremos hacer, no hace falta, es más importante cómo lo digamos, en ese tono, por ejemplo, los tonos graves, los espacios, el ritmo lento es mucho más seductor que alguien que te está hablando muy deprisa, que no te deja pensar, que además es que se le pone voz de pito, no es seductor. ¿Por qué? Porque eso todo tiene su sentido y es que los temas graves, el ritmo, pues son proyecciones de seguridad, de autoridad, de respeto, hay muchísimas cosas detrás de, por ejemplo, un tono, como hemos dicho, seductor. Ya os he dicho que os iba a dar mucha información, pero para saber más tenéis que hacer el curso y para saber más podéis hablar conmigo, preguntarme, oye, Sara, di más cosas sobre esto porque es muy interesante. Pero en este punto, como he hablado muchísimas veces y lo habréis visto en algunas entrevistas que hemos tenido sobre comunicación, hablar en público, etcétera, esto es todo un arte, saber qué decir, cómo decirlo, ¿no? Pero que se aprende como todo con la práctica. Y de ahí, pues si ha salido bien, empezaremos a pasar, aquí sí, muchas veces, casi te diría que el 80% de las veces, de forma inconsciente, a la quinta fase, que es la fase del tacto. Es verdad que si seguimos en el tema del tacto, pues ya vamos a la conexión física y tal, pero bueno, ahí no me voy a meter. Simplemente
Fase 5, tema del tacto. ¿Qué pasa? Que cuando nos gusta una persona, como hemos dicho en la proxémica, tendemos a acercarnos y cuando ya estamos hablando con una persona, empezamos a sin darnos cuenta, a tocar a esa persona. Y aquí hay también todo un lenguaje. Así que te diré que así también como recomendación, hay muchas zonas que son complicadas o son más sensibles, son más íntimas. Así que en el momento en el que te vayas a tocar y seas consciente, porque muchas veces, como he dicho, no somos conscientes, lo que podemos hacer es delimitarnos pues solo a la zona del codo hacia la mano, por ejemplo, que estamos más acostumbrados a que nos toquen, que alguien nos roce, que nos toque algo, ¿vale? Pero la zona del antebrazo hasta el hombro empieza a ser ya muy íntima. Y no digamos la espalda es una zona muy íntima, entonces tenemos que estar muy seguros de que oye, pues vamos por buen camino. Pero de todas formas, como os he dicho, esto lo tenemos que ir viendo un poco en ese baile de seducción y vamos viendo la comunicación no verbal de esa persona, sobre todo. También está muy bien preguntar, oye, pues te incomoda, puede ser, ¿no? Si no entendemos muy bien su comunicación no verbal, también podemos preguntar, no hay ningún problema. Pero como decía, hay ciertas zonas que son más íntimas y puede ser que hayamos hecho todo este camino estupendamente, pero esa persona se encoja porque el contacto físico pues no le apetece o no le incomoda o es muy pronto para esa persona. Entonces, delimita ese contacto físico, por ejemplo, a la zona del codo a la mano, ¿no? El cuello es muy íntimo, la espalda es muy íntima, los hombros son muy íntimos, las piernas igualmente son íntimas, pero si por algún casual pues estamos sentados y tocamos la zona de las piernas, siempre será mejor la zona la zona del muslo, pero igualmente es una zona bastante íntima, ¿no? Bueno, en realidad todo el cuerpo, ¿vale? Pero es verdad que la zona que despejamos con la camisa, estamos más acostumbrados a que nos toquen, hay menos peligro. También es todo un mundo, no quiero hacerte la cabeza un lío, entonces investiga un poquito también, puedes investigar sobre las zonas erógenas, zonas íntimas, cuáles son las zonas pues más permitidas, ¿no? En esta seducción. Entonces, ¿qué te parece? A mí me parece interesantísimo el pasar por todas esas fases que a veces se dan en una, hay veces que conquistas a una persona simplemente con una mirada y ya sabes que ha habido conexión, que ya no ha hecho falta ni hablar. Bueno, ¿pero por qué? Porque ha habido, por lo menos ha habido presencia, lo hemos entendido, y esa comunicación que no ha habido verbal ha sido no verbal. Es decir, básicamente se dan todas estas fases siempre o casi siempre, y cuando nos saltamos a alguna es cuando tenemos también posibilidad de fallar. ¿Por qué? Pues cuando viene directamente una persona que ni le has visto venir, de dónde venía, no has notado su presencia, no has visto si esa persona tampoco ha visto si tú querías que se acercase o no y de repente se te ha plantado y te ha contado algo que encima horrible, sin pararlo muy rápido. Claro, hemos ido directamente a una fase 4 sin haber visto, oye, ¿cómo está el terreno? ¿Bien? Y bueno, a mí me gustaría que te tomases esta seducción como también una forma de salir de tu zona de confort, porque la seducción al final está en todo, en los anuncios, en la música, todo nos seduce, ¿no? Y conviértelo en todo un arte. No le quites ese peso, lo dejes, esto ya es simplemente ligar. No, me encantaría que disfrutases de esa experiencia que recorre desde nuestros miedos, salir de nuestra zona de confort, hablar con personas nuevas, ¿no? Y pues un arte precioso cuando nos interesa a alguien, ¿no? Cuando nos ha traído a alguien, ¿no? Y podemos hacer ese viaje y hacerlo de una forma respetuosa, con mucho arte, con mucha pasión, como sea parte de nosotros, ¿no? Pero si te sirven estas 5 fases, seguro que lo vas a disfrutar más porque a partir de ahora te vas a acordar en qué fase te has quedado y a lo mejor cuál es la que debemos mejorar, ¿no? A lo mejor lo que debemos mejorar es esa comunicación no verbal, que no sabemos proyectarla o recibirla o entenderla, ¿no? De una forma adecuada.
o a lo mejor es que no nos ven, no nos ven. Entramos en una habitación y es como si no existiésemos, ¿no? Y entonces es la fase 1 la que tenemos que mejorar. O, bueno, se nos da genial hablar, pero es que luego me paralizo cuando se acercan a mí y, bueno, pues a lo mejor tenemos que mejorar. ¿Cuál es el problema de esa fase 5 del tacto? ¿Cuál es tu cuerpo? Ahora, es todo un mundo. Pero bueno, espero que te hayan gustado estas 5 fases y que, bueno, ya me cuentas si tienes alguna duda, si quieres saber más sobre el curso, si te apetece que hable más de alguna de estas fases y, bueno, ¿qué más decir? Que seduzcas tu vida y que seduzcas a mucha gente y sobre todo que disfrutes. Un abrazo.